Gloria a Dios. Buenos días, mujeres del Señor. Miren, realmente el hecho que usted y yo estemos en esta mañana aquí, ¿no se ha puesto a pensar que realmente es un privilegio? Es un privilegio que el Señor nos ha llamado a cada una por nuestro nombre y nos tiene aquí. Nos tiene aquí para recordarnos que no solamente es el año de la victoria, sino que podemos tener victoria en nuestras vidas en la cotidianidad. A lo largo de esta mañana, el Señor ha sido claro en su mensaje al decirnos que Él es el que nos da la victoria en cada una de esas plagas que podemos tener. Mucho depende de nosotros, ¿verdad? El Señor nos ha mostrado también que podemos tener la victoria con nosotras mismas, con la imagen que tenemos con nosotras mismas. Nos ha dado la victoria mostrándonos el poder que hay en nuestros corazones, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Y hoy, mire qué maravilloso es el Señor, que dentro de esta línea, el Señor quiere que hoy vayamos más profundo a nuestro corazón y quiere que veamos cómo podemos tener la victoria, no solamente cuando tengamos esas plagas que lleguen a nuestra vida, no solamente cuando nos veamos enfrentados a grandes problemas, sino que podamos tener nuestra victoria en la cotidianidad, en todo lo que hagamos, que podamos tener la victoria, porque ese es el propósito de Dios. Y ese es el plan que Dios tiene para cada una de nosotras. Y Anita decía al final de su charla, ser la mejor versión que podemos ser. Y esa es justamente la pregunta que yo les traigo esta mañana. ¿Usted cree que se puede mejorar? Sí, ¿verdad? Claro que se puede mejorar. ¿Usted cree que se puede ser una mejor mujer? ¿Una mejor madre? ¿Una mejor esposa? ¿Una mejor hija? ¿Una mejor hija de Dios? ¿Una mejor trabajadora? Claro que sí. Podemos ser una mejor versión de nosotras mismas. Y fíjense, la verdad que nos cuesta a veces contestar porque en el mundo en el que vivimos, ser bueno no es que está de moda. Y si no, las que ven Netflix o cualquier otra plataforma y les encantan las series, no me van a dejar mentir que lo que le pone emoción a una serie es el personaje malo, ¿verdad? Y a veces somos cómplices de esos personajes malos y andamos diciendo, ay no, que no lo vayan a cachar, ¿verdad? Y la historia se pone buena en esa ansiedad que nos da porque va a ser descubierto de sus fechorías. Y ese es el mundo en el que vivimos. Ser bueno, ser nuestra mejor versión no está de moda. Es más atractivo el mal, es más atractivo, ¿verdad? Lo que el mundo ofrece. Pero hoy estamos aquí esta mañana porque usted y yo sí queremos ser una mejor versión de nosotras mismas. Queremos ser una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe qué? Eso se puede lograr, pero si usted le pone empeño e interés. Porque cuando se pone empeño e interés en lo que usted hace, se puede mejorar, se puede lograr. Y eso son los famosos hábitos. ¿Ya ha escuchado hablar usted de los hábitos, esas conductas repetitivas que tenemos que nos facilitan un poco la vida? ¿Sí? Pues
Cuando yo me esfuerzo en ser valiente, lo voy a lograr. Cuando yo me esfuerzo en dejar una conducta o un vicio que le trae algo malo a mi vida, con esfuerzo, lo puedo lograr. Y estos hábitos que se desarrollan, estos hábitos que se ponen en marcha y que nos hacen mejorar y ser una mejor versión de nosotras mismas, se llaman virtudes. Así que para mejorar, para ser una mejor versión de nosotras mismas, lo que necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo es adquirir buenos hábitos. Es decir, trabajar en esas virtudes y que esas virtudes nos lleven a tener una vida en victoria en nuestra cotidianidad. Desde que usted se levanta hasta que usted se acueste. Para tener la victoria usted no necesita estar emproblemada. La victoria la vivimos en cada decisión que nosotros tomamos en nuestra cotidianidad. Desde el momento que usted se pone de pie. Desde el momento que usted atraviesa ese tráfico de 50 minutos. Llega a su trabajo en la vida cotidiana. Y por eso hoy vamos a hablar de esas virtudes que nos llevan a la victoria. Pero desde ya les digo que este mensaje nos va a llevar a cada una de nosotras a tomar responsabilidad en nuestras vidas. Ese no es un mensaje de, ay, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Ya lo sabemos, claro que es lindo. Pero es un mensaje que nos va a hacer un llamado de atención a nosotras mismas. Y nos va a llevar a darnos cuenta que para tener victoria, mucho está en el empeño que nosotros le pongamos a nuestra vida. Y son esas virtudes que nos llevan a la victoria. Yo quisiera pedirles, voy a leer varias citas bíblicas, pero en esta sí quiero que me acompañen. Quiero que busquemos el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Miren qué terrible. Mi condición. Ya tengo más de 40 y entonces ya no leo bien. Pero yo me niego todavía a ponerme lentes. Y ahorita que agarré la Biblia, digo, ay Dios mío, ¿qué hice? Filipenses 4:8. Menos mal ya casi que me la puedo de memoria. Y dice, Filipenses 4:8. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo justo, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Imagínense qué hermosa esta cita. Fíjense que esta cita es la conclusión de unas recomendaciones generales que San Pablo le hace a los filipenses. Y en este capítulo es donde ustedes encuentran la cita pues de que tenemos que estar siempre alegres, ¿verdad? De la importancia de la paz como guardiana de nuestros corazones. Y dentro de todas estas recomendaciones generales, San Pablo concluye y dicen, y entonces, ¿verdad? Por último, piensen en todo lo verdadero. Piensen en todo lo puro, en todo lo recto. Piensen en toda clase de virtudes. Y me encanta que San Pablo utilice esta palabra. Piensen. ¿Verdad? No dice, y entonces tomen en cuenta, ¿verdad? Aquello y no se les olvide aquello que es recto. No.
Dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. ¿Por qué cree usted que San Pablo utiliza esta palabra de piensen? Porque nuestros pensamientos, ¿no se han fijado que usted y yo tenemos como un monólogo interior? ¿Verdad? Estamos pensando, organizamos, resolvemos nuestra vida cotidiana, andamos a veces rumiando pensamientos, ¿verdad? O sea, estamos pocas veces en silencio. Y entonces, imagínense si esa energía que nosotros le ponemos a esos pensamientos cotidianos, se lo ponemos a lo que dice San Pablo, a pensar en todo lo recto, a todo lo puro, a todo lo que es digno de alabanza, ¿a qué tipo de vida nos va a llevar? A una victoria. ¿Por qué? Porque mis pensamientos están conectados directamente con mi forma de comportarme. Por eso San Pablo también decía, ¿verdad? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Porque así como usted piensa, así usted va a actuar. Entonces, si usted piensa en lo puro, si usted piensa en lo recto, si usted piensa en toda clase de virtudes, su vida va a estar acorde y congruente a esa manera y a ese propósito que Dios tiene para su vida. Ahora, la pregunta aquí siguiente es, ok, qué importantes son pensar en toda clase de virtudes, pero realmente, ¿qué es una virtud? Pues fíjense que una virtud, según el diccionario, es una disposición habitual, ojo con esa palabra, una disposición habitual para hacer el bien. Es una disposición que tenemos para obrar orientados hacia el bien y evitar aquello que está mal. Las virtudes son esos comportamientos que tenemos que nos perfeccionan, que nos hacen ser una mejor versión de cada una de nosotras. Y fíjense que la palabra virtud viene del latín, que significa hombría, coraje. Y qué interesante, porque para desarrollar una virtud se necesita coraje. Es que no es así nomás. Usted no va a ser una mujer virtuosa así nomás. Va a necesitar poner de su parte. Va a necesitar esforzarse. Quiero leer lo que dice el Catecismo sobre las virtudes. Voy a leer el numeral 1803. Dice, la virtud es una disposición habitual y firme en hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, mire qué lindo, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Es una disposición habitual y firme en hacer el bien. Es dar lo mejor de sí misma. Usted elige serlo. Y yo le pregunto, así como Anita nos preguntaba cuáles eran nuestras fortalezas, yo les quiero preguntar, ¿qué las caracteriza a cada uno de ustedes? ¿Cuáles son esas virtudes que ustedes tienen y que forman parte de su carácter, que son sello de su forma de ser? ¿Es usted una persona honesta? ¿Es usted una persona leal? ¿Será que la caracteriza a usted porque lo hace de manera habitual? ¿Ser una persona generosa, amable? ¿Será que usted la caracteriza su humildad porque usted la practica de manera cotidiana? ¿Es usted una persona organizada, ordenada,
responsable, puntual. Para usted es una virtud. Cualquiera de esas cosas que yo les he dicho, si usted habitualmente se comporta así. O sea, no es porque, ay, qué lindo, y fui súper amable porque dejé pasar al bucero, ¿verdad? En este trabazón. Soy súper virtuosa, ¿verdad? Porque la amabilidad florece. No. O sea, muy bien, la felicito, pero si no lo hago yo de manera habitual, entonces no es una virtud. A usted la caracteriza su paciencia, su tolerancia. Si esa es una manera de vivir para usted, entonces usted tiene esa virtud. ¿Y sabe por qué es una virtud? Porque usted está eligiendo ser así. Usted está eligiendo ser humilde. Usted está eligiendo ser fiel. Usted está eligiendo ser generosa. Usted está eligiendo ser puntual. El catecismo continúa en el siguiente numeral, en el 1804, y dice: las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Las virtudes, mis hermanas, en nuestra vida están orientadas a cumplir ese propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y su fin va a ser siempre hacer el bien, independientemente de las circunstancias, independientemente de los problemitas, independientemente de las circunstancias. Es la elección que usted hace a hacer el bien. Entonces las virtudes, obviamente, nos van a hacer crecer como personas, nos van a perfeccionar, nos van a santificar. ¿Por qué? Porque es una práctica habitual en mí. San Gregorio de Niza decía: el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. ¿Usted quiere ser una mejor versión de usted misma? Las virtudes van a ser sus compañeras de viaje para llegar a ser cada vez más parecidas a Dios y a cumplir ese propósito divino. Muchas virtudes, las que les enlisté solo son ejemplos, pero muchas de las virtudes se desprenden de las 4 virtudes cardinales. ¿Se recuerdan cuáles son las virtudes cardinales? A ver. Exacto. Esas, cabal, esas. Prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Busquemos en el libro de Sabiduría, capítulo 8, versículo 7. Esta sí les pido que también la busquen. Sabiduría 8, versículo 7. Y dice la palabra: si alguien ama la justicia, lean bien, las virtudes serán el fruto de sus, dígalo usted, de sus esfuerzos. Voy a comenzar otra vez. Si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos. Pues la sabiduría enseña la moderación y la prudencia, la justicia y la fortaleza, que son más útiles para los hombres
que cualquier otra cosa en esta vida. Palabra de Dios. Esta cita, mis hermanas, aquí no hay quite, como dicen, ¿verdad? Esta cita nos revela una gran verdad de las virtudes. Y es que las virtudes son fruto de nuestro esfuerzo. Fruto de nuestro esfuerzo. ¿Usted quiere ser una mejor versión de usted misma? Pues tiene que esforzarse. Como le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Ven, colaboremos pues, ¿verdad? Tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. Tenemos que colaborar con el proyecto de Dios. Tenemos que esforzarnos para ser una mejor versión de nosotras mismas. Y mire, dice que las virtudes son lo más útil en esta vida. ¿Y el dinero? Bueno, pues, pero no es tan útil, no es lo más útil. ¿Y un buen trabajo? Pues no es lo más útil en la vida. ¿Y un buen esposo? Pero no es lo más útil en la vida. Lo más útil. No quiero decir, ¿verdad?, que tener un buen trabajo, un buen marido, buenos hijos no sean bendición de Dios. Obviamente estamos muy felices de ser bendecidas por Dios, pero no es lo más útil. No tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Lo más útil en nuestra vida va a ser desarrollar con nuestro esfuerzo una vida de virtudes. De las virtudes cardinales, de la templanza, de la prudencia, de la fortaleza, de la justicia, como les decía, se desprenden muchas otras virtudes que vienen a ser esos buenos hábitos que van a ir adhiriéndose a nuestra forma de ser, a nuestra personalidad, a nuestro carácter, a nuestra manera de enfrentar las cosas. Y fíjense que el ser humano, en realidad, si lo pudiéramos como clasificar, podemos decir que el ser humano es inteligencia, es voluntad, es deseo y es ánimo. Y el Señor nos ha hecho tan perfectas que le atribuyó a cada virtud cardinal un área de nuestra vida. Y quiso que usted se esfuerce en la prudencia para tocar su inteligencia. Y quiere que nos esforcemos en la justicia para tener que ver con nuestra voluntad. Y quiere que le pongamos empeño e interés a ser templadas para dominar nuestros deseos. Y quiere que desarrollemos y le echemos ganas con la fortaleza para tener que ver con nuestros ánimos. Estas virtudes son, mis hermanas, lo que nos va a permitir vencer esas plagas, creer el poder que hay en cada una de nosotras, cumplir con el propósito de Dios. Ahora, ¿usted sabe cuál es el contrario de una virtud? No. ¿Alguien tiene alguna idea? No, no es un defecto. Vicio. El contrario de una virtud es el vicio. Y fíjense que si la virtud es un hábito que me lleva a obrar bien y me perfecciona, entonces el vicio va a ser un hábito que me lleva a obrar mal y me degrada. Eso es un vicio. Los vicios son esas faltas de virtudes que tenemos. Por ejemplo, como no somos responsables, somos irresponsables, ¿verdad? Como no somos tolerantes, entonces somos intolerantes. Como no somos puntuales, somos impuntuales. El vicio es la falta de virtud, es la carencia de virtud.
Y los vicios más grandes que podemos tener son los 7 pecados capitales. El catecismo en el numeral 1866 dice: los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. ¿Qué son los vicios? Falta de virtud. Y fíjense que San Pablo, de hecho, en muchas de sus cartas hacía referencia a esa carencia de virtud que tenemos. Y San Pablo afirmaba que la causa realmente profunda de los vicios es nuestro arraigo a lo terrenal, a nuestra carne, ¿verdad? A nuestra debilidad, a nuestra tendencia a buscar lo malo. Y siempre San Pablo nos animaba y animaba a las diferentes iglesias a despojarse de todo lo que era malo. Colosenses 3:5a dice: hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Y primera de Pedro 2:1 dice: por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Palabra de Dios. Cuénteme, ¿qué podría mejorar usted? ¿Qué podría mejorar para que usted tenga una mejor versión de sí misma? Y aquí es donde yo le digo que es nuestra responsabilidad mirar hacia adentro. Tenemos que mirar hacia adentro aunque nos cueste, aunque no nos guste lo que vemos. Porque a veces somos soberbias. Cada vez que no colgamos la toalla somos soberbias, ¿verdad? Le robé el ejemplo. Cada vez que yo postergo, soy perezosa. Cada vez que miro a mi hermana, a mi hermano y veo las bendiciones y mi corazón se retuerce, puede ser que sea envidiosa. ¿Qué hay en cada uno de nuestros corazones? ¿Será que hay rencor? ¿Será que hay mentira? ¿Será que hay desorden? ¿Habrá egoísmo? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque una vez usted identifique su lucha personal y usted diga: sí, Señor, es cierto, soy soberbia. Sí, Señor, es cierto, soy envidiosa. Entonces ahí usted va a comenzar a tener la victoria. Y usted va a tener la victoria porque entonces usted va a saber cuál es la virtud que usted tiene que desarrollar. Pero tiene que identificar lo que le hace falta para entonces poderlo trabajar. Si usted tiene un vicio, su llamado es esforzarse para adquirir la virtud. Y un carácter virtuoso no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Es algo que lleva un esfuerzo constante. El numeral 1839 del Catecismo dice: las virtudes morales crecen mediante la educación, mediante actos deliberados y con esfuerzo perseverante. La gracia divina los purifica y los eleva. Mire qué bella combinación. Las virtudes, esos hábitos que la llevan a obrar en bien, se educan. Y las que somos mamás, lo tenemos que educar
desde que nuestros hijos son pequeños. Miren, ahorita vivimos en una sociedad en donde, por ejemplo, todo es la inmediatez, ¿verdad? Todo lo que quiero lo tengo. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitas y que teníamos que esperar en el doctor ahí sin hacer nada, aburriéndonos, ¿verdad? O cuando íbamos al restaurante con nuestros papás y si la comida se tardaba 1 hora, pues estábamos sentaditas esperando, ¿verdad?, que llegara el plato. ¿Cómo están nuestros hijos ahora? Con el celular, ¿verdad? Con el celular. Y no les estamos enseñando justamente el esfuerzo, a saber esperar, a ser pacientes. Las virtudes se logran a través de la educación. ¿Qué responsabilidad tenemos, mamás? De llevar a nuestros hijos al desarrollo de las virtudes. ¿Qué quiere? ¿Qué versión quiere que tengan sus hijos, mamás? Y fíjese, la virtud crece mediante educación y con esfuerzo perseverante. No es por una vez, como les decía, ¿verdad? Por una vez que fui súper, entonces ya soy virtuoso. No, es un esfuerzo. Pero lo maravilloso es la conclusión de este numeral. Y es que no estamos solas. La gracia del Espíritu lo purifica y lo eleva. Dios quiere que usted ponga sus panes y sus peces y Él va a hacer lo demás. Quiere que usted se esfuerce por ser una mejor versión y con Él, con su gracia, por medio del Espíritu Santo, usted lo va a lograr. Pero usted tiene que dar el primer paso para ser una mejor versión de usted misma. Y entonces Dios va a actuar. Por eso San Pablo en Romanos 12:9 dice: aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. ¿Ya identificamos lo malo en nuestra vida? Entonces apeguémonos a lo bueno. Vayamos hacia el desarrollo de esas virtudes. En 2 de Pedro 1, versículos 5-7, dice la palabra. Y escuchen bien lo que dice la palabra. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Palabra de Dios. Aquí está cómo se desarrolla las virtudes en su vida. A su fe. Usted cree en Dios. A su fe, entonces, añádale una buena conducta. Si usted dice creer en Dios y estar confiada en sus promesas, entonces, obre de acuerdo a su fe. Añádale buena conducta a su fe. Y a esa buena conducta le va a ir añadiendo el entendimiento, el dominio propio, ¿verdad? Que es también fruto de la virtud de la templanza, la paciencia, ¿verdad? Fruto de la virtud de la fortaleza, hasta llegar al amor, que es el fruto de la justicia. A su fe tiene que agregarle una vida virtuosa, porque así usted va a tener la victoria. Toda virtud, nos va a llevar a tener una vida en victoria. ¿Por qué? Porque nos hace obrar bien. Pero si queremos trabajar en una vida virtuosa, lo mejor es que nos vayamos justamente y que comencemos por las virtudes cardinales. ¿Por qué? Porque de ahí, como les decía, se van a desprender el resto de las virtudes que podamos desarrollar en nuestra vida. Ahora,
antes de que vayamos viendo las 4 virtudes cardinales, a mí me gustaría comenzar por una virtud que es como que le ponga el fundamento en donde se van a elevar las virtudes cardinales. Y esa virtud es el orden. El orden. El orden. San José María Escrivá de Balaguer decía, no sé, las que tienen a sus hijos en APSE conocen muy bien a este santo, ¿verdad? Y él decía, virtud sin orden, rara virtud. Virtud sin orden, rara virtud. No puede haber virtud si no hay orden en nuestra vida. Y al hablar de orden me refiero no solo al orden de nuestro alrededor, sino que al orden que podemos tener como personas. Fíjense que el orden es la virtud que está en la base de las demás virtudes porque les sirve de apoyo. Y es difícil que nosotros seamos la mejor versión de nosotras mismas, que nosotros seamos mujeres virtuosas si no vivimos una vida ordenada, si no se vive ordenadamente. Y yo les hago la invitación a que reflexionemos. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Hay orden en nuestro interior? ¿Hay armonía? ¿Hay equilibrio? ¿Logramos darle a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, el lugar que les corresponde? Eso es el orden. Darle a cada cosa el orden, el lugar que les corresponde. ¿Cómo estamos por adentro? El orden es el que me va a permitir llevar a la victoria, porque es el que me va a permitir tener mis pensamientos y mis sentimientos en el lugar que les corresponde. ¿O será que por dentro hay mucho ruido? Hay mucha inestabilidad. Hay un bombardeo en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, y eso nos hace muchas veces comportarnos de manera incongruente. Para muchas de nosotras, ordenar nuestra vida no es nada fácil. No es fácil darle el puesto que tiene a cada cosa. Y por eso es que muchas veces en nuestra vida tenemos tanto conflicto a la prioridad que le damos a las cosas, ¿verdad? Y invertimos el orden divino, porque no logramos ordenar y darle su justo lugar a cada cosa que tenemos en nuestra vida. Usted quiere tener la victoria, tiene que comenzar a esforzarse por ordenar su vida. Y ordenar su vida, miren, a veces son cosas de nuestro alrededor. Hacer la cama, comer en el comedor y no viendo tele. Eso es orden. Estructurando las actividades de su día, haciendo un presupuesto. ¿Y que por qué no tenemos victoria, Señor? No tengo victoria. Pues sí, pero es que no nos estamos esforzando por vivir una vida ordenada, dándole a cada cosa su lugar. A cada pensamiento, a cada sentimiento que usted tiene. Tenemos que pedirle la gracia al Espíritu Santo para que el esfuerzo que nosotros y el empeño que nosotros le pongamos a nuestra vida para ordenarla sea entonces posible. No podemos vivir una vida en victoria si vivimos una vida desordenada. Y tenemos que vivir una vida ordenada por fuera y también por dentro. ¿Qué otra virtud tenemos que trabajar? La prudencia. Ay, la prudencia, ¿verdad? Nos cuesta ser un poco virtuosas con la prudencia. Y fíjense, la prudencia no es la persona
que es tímida, que es cautelosa, que es reservada, la que se queda calladita a veces. No necesariamente. La prudencia en realidad es la que nos lleva a actuar con inteligencia. Fíjense que el Papa Francisco tiene una catequesis hermosa sobre los vicios y virtudes. Y cuando él desarrolla esta virtud de la prudencia, él dice que Dios no quiere que seamos solo santos, sino que seamos santos inteligentes. Y eso, ser santos inteligentes, se logra, mis hermanas, a través de la prudencia. El catecismo define la prudencia como esa disposición. Se los leo textual. Dice, la prudencia dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. Eso significa que una mujer prudente, una mujer que se esfuerza por ser prudente, va a ser una mujer que va a pensar antes de actuar. O sea, no solamente que va a pensar, porque la prudencia nos lleva a pensar y también a actuar. Una mujer que se esfuerza por ser prudente va a ser también la que va a evaluar situaciones, la que se va a dejar aconsejar, la que va a saber elegir. Y muchos pasajes de la palabra de Dios nos habla de la prudencia. ¿Se acuerdan? El hombre que construye sobre la roca. Ese fue prudente. Las vírgenes que llevan aceite, las 5, ¿se acuerdan que eran 10 vírgenes? Y 5 fueron prudentes. Anticiparon. ¿Cómo puede la prudencia hacer de nosotros mujeres victoriosas? Pues la prudencia, mis hermanas, es la que nos va a ayudar a pensar antes de actuar. Hoy en día es increíble a cuántas nos cuesta hacer ese ejercicio. Pensar antes de actuar. Somos como impulsivas, ¿verdad? Respondemos, ladramos a veces, ¿verdad? Y después nos arrepentimos. Y estamos ahí como, ay, no. ¿Por qué? Porque no pensé antes de actuar. Porque fui impulsiva, fui precipitada. Con la palabra que dije, con la mirada que hice. ¿Verdad? Mi hijo viene, no le dije nada, pero todo lo supo comunicar. La prudencia juega en nuestra inteligencia, nos ayuda en nuestra inteligencia para que sepamos pensar y luego actuar. En medir nuestras palabras. ¿Cuántas veces no tenemos la victoria porque hablamos de más? En mi casa, y de joven, había una frase porque la estoy usando de mis hijos, que dice, que decía, bueno, mi madre la dice, calladita, calladita, a veces hay que cerrarnos la boca. Eso lo vamos a lograr a través de la prudencia. La prudencia nos ayuda a ser previsoras, a anticiparnos. Muchas veces no tenemos la victoria porque no le damos pensamiento a lo que hacemos, simplemente nos dejamos ir. Y no pensamos, no analizamos consecuencias o posibles situaciones que pueden pasar. Y eso nos pasa a veces con nuestros hijos, ¿verdad? Uno conoce a sus hijos y las que tienen hijos chiquitos, ahorita yo ya tengo adolescentes, pero yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños que muchas veces se ponían de mal humor cuando sus necesidades básicas no estaban satisfechas, ¿verdad? O sea, un niño que tiene hambre es un niño difícil, ¿verdad? Un niño que tiene sueño.
Entonces, el anticipar nos permite justamente, bueno, si sabemos que nuestro hijo se pone de mal humor cuando tiene hambre, pues llega el refrigerio. O sea, les doy un ejemplo así como súper básico para que veamos cómo el anticipar es fruto de la prudencia. ¿Es usted una mujer prudente? Si es más o menos prudente, nos podemos esforzar, mis hermanos. Y la gracia de Dios nos va a acompañar para que seamos victoriosas por medio de la prudencia. ¿Qué otra virtud tenemos que trabajar para llegar a la victoria? La templanza. La templanza es la virtud que nos va a permitir tener victoria en nuestra vida, porque ¿saben qué significa templanza de manera general? Significa poder de sí mismo, el poder que yo tengo sobre mí mismo. Y esa palabra viene de la palabra templar, que significa moderar, suavizar la fuerza de una cosa. ¿Y qué es lo que debemos moderar? La fuerza de nuestros impulsos, de los placeres. La virtud de la templanza, mis hermanos, es la que nos va a ayudar a tener autodominio. ¿Y qué es necesario es tener autodominio en esta sociedad tan consumista? ¿Cuántas veces necesitamos o no tenemos la victoria porque no sabemos tener templanza en nuestras finanzas? Tenemos deudas, pero en realidad no las hubiéramos podido evitar si no pasáramos al Starbucks 5 veces al mes, si no fuéramos a todos los conciertos que salen. No se han fijado, todos los fines de semana hay conciertos. Y yo que tengo hijos adolescentes, mira qué problema, porque como decían las mamás de mi tiempo, que del palo salen los billetes. Pero a eso estamos expuestos, al consumismo. Y gastamos en cosas que no son necesarias, y después no tenemos la victoria en nuestras finanzas, pero tenemos un montón de gastos que no valían la pena. La templanza, mis hermanas, es la que le va a dar la victoria para controlarse, para no comprarse ese pan dulce, aquí ya lo pagó, de acuerdo, ya. Pero eso es lo que va a hacer la templanza en su vida. La templanza es la que le va a ayudar a administrar bien su tiempo libre. Ay, no, fíjate que no tengo tiempo. Pero bien que pasamos en TikTok, ¿verdad? Y en Instagram 1 hora al día. Y no, es que no tengo tiempo ni de ir al gimnasio, ¿verdad? De hacer ejercicio. Que usted se va a la configuración de su celular y le aparece cuántas horas estuvo usted en la pantalla. La templanza es la que le va a ayudar a dosificar el uso de la tecnología, a administrar bien su tiempo libre. La templanza es la que le va a ayudar a no dar ese tarjetazo por los zapatos que quiero. En mi casa hay una frase, no me van a dejar mentir por aquí en primera fila, porque mi suegra se ríe cada vez que yo la digo. Cada vez que mi esposo, mis hijos dicen, es que quiero unos zapatos, o quiero un jeans y todo, ¿qué digo? ¿Los necesitas? Me da cólera, Pero eso es lo que hace la templanza. Poder ponerme ese freno de mano, ¿verdad? Decir, no, qué bendición, ¿verdad? No soy 100 piernas, necesito 50 pares de zapatos. Gloria a Dios que solo tengo 2 pies. Entonces, eso es lo que permite la templanza. La templanza le va a permitir comer como es debido. Nos ayuda a no caer en la gula. Todo lo que tiene que ver con el consumismo.
Proverbio 25:28 dice: como ciudad sin muralla y expuesto al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Palabra de Dios. El que no sabe dominar sus impulsos está expuesto al peligro. Cuidado. Fortaleza. ¿Quiere ser usted una mujer victoriosa? Esfuércese por ser fuerte, por ser valiente. La virtud de la fortaleza es la que me permite echarle ganas en la vida, armarme de valor, llenarme de energía y enfrentar las dificultades. Dice el catecismo que la fortaleza se cura en las dificultades, la firmeza y la constancia en la práctica del bien. La fortaleza es la virtud de lo difícil. Es la que le va a servir cuando venga la plaga a su vida. La fortaleza es la que le va a servir cuando usted se sienta achicopalada por los momentos difíciles de la vida. Porque la fortaleza actúa en sus ánimos. Y ojo, no significa que no haya momentos difíciles que de verdad llenen nuestro corazón de dolor. Porque claro que las hay. No significa que vamos a entender que la fortaleza va a hacer de nosotros que tengamos un corazón de piedra. Pero lo que sí va a hacer es que nosotros podamos darle el justo lugar que tienen nuestros ánimos en nuestra vida. Si usted se esfuerza por ser fuerte y la gracia del Espíritu eleva ese esfuerzo en su vida, significa que usted va a ser una mujer que va a poder vivir arriba de las circunstancias. Que cuando la vida se da, porque así es, usted pueda vivir arriba de las circunstancias. ¿Y sabe qué es lo que le va a permitir la fortaleza? No andarse quejando todo el día. ¿Ya se ha escuchado usted? ¿Qué dice su pensamiento? ¡Ah, qué calor! Sí, ¿verdad? Te vaya arrancando. ¡Qué calor! ¡Qué frío! ¡Qué hambre! ¡Qué caro! ¡Qué caro! ¡Qué vida más cara la que tenemos ahorita! Y nos pasamos quejando, y quejando, y quejando. La fortaleza es la que me permite tener la victoria sobre las dificultades. ¿Por qué? Porque es la que me permite vivir arriba de las circunstancias. Usted va a ser fuerte y va a tener la victoria cada vez que usted enfrenta también su interior. Cada vez que usted tiene miedo. Cada vez que usted enfrenta su angustia. Cada vez que usted enfrente su culpa, su temor. O esos pensamientos que nos distorsionan, ¿verdad? Y que nos ponen zancadilla. Cada vez que usted enfrenta esos sentimientos, usted está siendo fuerte. Usted es fuerte cada vez que usted elige el bien a pesar de las circunstancias. Usted es fuerte cada vez que usted suelta aquello que no puede cambiar. ¿Cuántas veces no estamos aquí? Y el Señor nos dice, soltalo. Y nosotros, no lo queremos soltar. Pero usted es fuerte cuando lo suelta. Cuando suelta ese rencor que quizás lleva años teniendo en su corazón. Cuando usted suelta probablemente ese sueño, ese proyecto que no se pudo realizar. Usted es fuerte cuando suelta a esa persona que ya no es parte de su vida. Ahí usted está siendo una mujer fuerte. Y quiero retomar una cita que Luisa leyó en su charla. Y la voy a volver a leer para ustedes. 2 Corintios 4, 8, 9 dice: así, aunque lleno de problemas, no estamos así. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban,
pero no nos destruyen. Palabra de Dios. Eso usted lo va a hacer real en su vida gracias a la fortaleza. ¿Quién no quiere ser una mujer fuerte? No. Entonces esfuércese. Póngale su paz. La justicia, con esta concluimos, con la justicia. La justicia es la virtud que actúa tanto en lo grande como en lo pequeño, ¿verdad? O sea, la justicia lo escuchamos muchas veces en los tribunales, ¿verdad? Pero en nuestra vida cotidiana podemos ser mujeres justas y debemos esforzarnos por ser mujeres justas. Dice el catecismo que la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Entonces, la justicia va a ser esa virtud que nos va a permitir tener una buena convivencia con los demás, pensar en el otro, cumplir el mandamiento, ¿verdad?, que Jesús nos dejó, de amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Y de esta virtud de la justicia se desprenden muchas otras virtudes, como la generosidad, la amabilidad, el respeto, la honestidad. Y cuando nos esforzamos por ser mujeres más justas, entonces estamos yendo hacia el camino de la victoria, porque de esa manera, miren, vamos a poder aceptar a los demás, a aceptar al esposo que le informó que usted escogió. Ya, los hijos no los escogimos, pero ahí vinieron, ¿verdad? Y ahí la justicia nos permite ser tolerantes con ellos, ser respetuosos, tener esa escucha activa con nuestros hijos. A las que son mamás, nuestros hijos necesitan ser escuchados. Pero no escuchado mientras estamos chateando, ¿verdad?, comiendo Netflix. No, escucha activa. Eso es justicia. Usted está siendo justo con su hijo porque le está dando el tiempo que merece. Usted está siendo justa cada vez que va a visitar a su mamá y a su papá que quizás están enfermos o están solos. Usted está siendo justa cada vez que usted perdona la ofensa de los que están a su alrededor. Usted está siendo justa y eso la va a llevar a usted a la victoria cada vez que usted ayuda en casa. Eso es para las jóvenes, ¿verdad?, porque uno ya llama de casa, colabora. Pero cada vez que ayudamos, cada vez que actuamos por el bien del otro, nuestra casa, bajo nuestro propio techo, ahí estamos siendo justas. Devolver lo prestado, pagarle lo que es justo a la gente que colabora con nosotros. Eso es justicia y eso nos va a llevar a la victoria. Todo esto, mis hermanas, supone un esfuerzo, porque nos está llevando a dar lo mejor de nosotros. No estamos dando lo que nos sobra, estamos dando nuestra mejor versión. Y eso es lo que nos lleva a tener una vida en victoria. Vivir una vida virtuosa nos lleva a vivir una vida alegre. Esa tiene otra virtud. Porque hacer el bien y cumplir con la voluntad de Dios produce alegría, produce felicidad. Si usted es prudente, si usted es templada, si usted es justa, si usted es fuerte, está cumpliendo con la voluntad de Dios. Y eso va a traer a usted alegría a su vida. Y eso va a darle la seguridad de que usted está teniendo victoria en su vida. Porque eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. En su vida, no solamente entre los problemas, sino en su cotidianidad. Y usted se levante todos los días feliz porque actúa
habitualmente hacia el bien, haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo con ese propósito y ese plan perfecto, al cual usted fue diseñada para cumplirlo. Fíjense que a mí, hacer esta charla, que como Luisa lo decía, esta charla la di hace un año, pero para mí fue realmente hacer un recorrido sobre mi vida. Y yo tengo la bendición de haber nacido en un hogar espectacular. Y a mí y a mis hermanos, desde siempre, nos inculcaron mucho el gusto por el esfuerzo, la disciplina, la responsabilidad, el orden, la organización. Y tengo el privilegio de haber tenido un papá virtuoso que era muy justo y le encantaba la justicia, y yo veía eso. Y tengo el privilegio de ser hija de una mujer virtuosa, fuerte, valiente, prudente, templada, arrecha, como ustedes, mi mami. Y eso desde pequeña fue educándome y educando mi corazón. Anita conoció a Jesús a los 14, pero yo les cuento que le gané. El Señor tuvo misericordia de mí a muy temprana edad, y yo tuve un encuentro personal con Cristo a los 12 años, siendo aún una niña. Y al conocerlo, obviamente, desde que lo conocí, pues comencé a servirle realmente. La comunidad era tan chiquita que en esos momentos uno no pasaba tanto tiempo, ¿verdad? No esperaba tanto tiempo para servir. Y así fui creciendo. Y al entregarle mi vida a Cristo, el Espíritu Santo me fue dando ese poder y esa gracia. Y aquello que yo veía en casa, que el Espíritu Santo me revelaba, que el Espíritu Santo me daba la gracia, se fue poco a poco impregnando en las áreas de mi vida. Yo atravesé la adolescencia en contracorriente. ¿Por qué? Porque yo, al conocer a Cristo, muchas veces tuve que hacer lo contrario a lo que mis amigos proponían. ¿Cuántas veces fui tachada, ¿verdad?, como la aburrida? ¿Cuántas veces tuve que decir no? Porque sabía que era algo que no le agradaba a Dios. Y haciendo un recorrido por mi vida, veo cómo en la adolescencia el Espíritu Santo elevó la templanza en mi vida para poder poner límites, para poder decir no a conductas y a decisiones que quizás no me iban a traer nada bueno. Luego comencé mi vida en jóvenes, y jóvenes significó mucho para mí porque trabajó en mí algo que ya había aprendido en mi casa, pero fue el sello que me llevó a siempre tener en mente servirle a Dios con excelencia. Yo volteo a ver atrás y digo, ¿cómo es posible que hice lo que hice? Estando en jóvenes. Miren, mi carrera fue todos los 5 años nocturna. En mi época, yo iba lunes en la noche a asamblea y jueves a tercer día. Entonces yo los lunes y jueves no iba a mi clase de las 6:30. Y a mí no me preguntan, o sea, yo no cuestionaba nada. Yo lo hacía. Porque eso marcó
sobre todo a las jóvenes, vale la pena lo que ustedes hacen y vale la pena que ustedes estén en Cristo a su edad temprana. Ahorita quizás no lo ven, pero cuando voltean a ver para atrás, se dan cuenta de los tesoros invaluables que deja el caminar en Cristo. El Señor me bendijo con un esposo, con 2 hijos, y realmente la vida no ha sido perfecta, obviamente. Hemos atravesado diferentes situaciones. Creo que una de las más importantes en nuestra vida como familia ha sido la muerte de mi padre. Pero es impresionante ver cómo el Señor, a través del esfuerzo que nosotros le ponemos y el empeño que le ponemos a nuestra vida, y al permitir que Él influya en nuestra vida, Él nos da la victoria. Y yo puedo decirles que yo declaro que mi vida es una victoria. Es una victoria no porque no tenga problemas, ¿verdad? No porque sea fácil, sino porque Cristo está conmigo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Quiere tener usted una vida en victoria? Se puede, mis hermanos, pero debemos esforzarnos.